Gracia y paz, amados hermanos, Dios los bendiga en este día. Ruego a mi Señor que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, junto con sus familias, con gozo, con alegría, con expectación del mover del Espíritu Santo, llevándonos cada vez más a la santidad y a la imagen de Cristo. El día de hoy continuaremos con nuestro estudio de Apocalipsis, capítulo 6, recordando que estamos en la sección de cosas que sucederán después de estas. Aquí encontraremos los primeros 6 sellos del libro del Corderito. Y tras el llamamiento y elección del que es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, el Corderito, tras el reconocimiento de toda la creación de su dignidad y la consecuente alabanza y adoración, junto con el que está sentado en el trono, el Padre, ahora en este capítulo, después del tributo y ceremonia, se pasa a la acción. Recordemos que a Jesús se le ha dado toda autoridad sobre el cielo y la tierra, Mateo 28:18. En este capítulo, el Corderito procederá a abrir los sellos hasta el 6º. Inclusive al abrirse cada uno de los sellos, iremos viendo lo que se irá produciendo en este mundo una vez la iglesia haya sido sacada de este, como lo enseña 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Y por tanto, su influencia en el mundo cuando la iglesia ha desaparecido en el contexto de la tribulación. A medida que se van abriendo los sellos, empieza a desplegarse una serie de imágenes que describen el periodo más terrible y oscuro de la historia de la humanidad. Escribe John MacArthur al respecto. Esta sección contiene pormenores de los juicios y acontecimientos propios del periodo de la tribulación. Desde su comienzo con la apertura del primer sello, Cristo fue el único que se halló digno de abrir el rollo pequeño que es el título de propiedad sobre el universo entero. A medida que Él rompe los 7 sellos que aseguran el rollo, cada sello desata una nueva demostración del juicio de Dios sobre la tierra. Estos juicios de los sellos incluyen todos los juicios hasta el fin. Fin de la cita. Hermanos, no durará más de 7 años la tribulación, pero será especialmente espantosa, sobre todo a partir de la segunda mitad de esos años. Ese periodo que conocemos como la tribulación y la segunda mitad, que son 3 años y medio como la gran tribulación, culminará con la venida en gloria del Señor Jesucristo. Si ahora vemos que el mundo va mal, no podemos ni imaginar cómo llegará a ser una vez sea retirado el efecto de preservación que el Espíritu Santo con su poder efectúa y también a través de la iglesia. Recordemos la profecía de las 70 semanas de Daniel. Esos 7 años de tribulación final se corresponden con la última semana de años, es decir, 7 años que restan de las 70 semanas de años de 490. Esto basado en Daniel 9, 20 al 27. Estos 490 años eran los determinados sobre Israel y sobre Jerusalén, como enseña Daniel 9, 24. Como decimos, de esos 490 años se cumplieron ya 483, es decir, 69 semanas de años, justo hasta la manifestación del Mesías en Jerusalén y el subsiguiente rechazo del mismo por parte de su pueblo, como lo encontramos en Mateo 23, 37 al 39. En aquel momento, Dios paralizó su trato con Israel y empezó una nueva dispensación, la de la Iglesia, la cual está formada por gentes de origen judío y gentil, como lo enseña Efesios capítulo 2, versos 11 al 22, y se corresponde con las cosas que son, el tiempo actual, Apocalipsis 1:19. Cuando nosotros nos hayamos ido, amados hermanos, cuando la iglesia se haya ido y empiecen las cosas que han de ser después de estas, a partir del capítulo 6 en adelante, Dios volverá a ocuparse de Israel. Para ello, le llevará una semana de años, 7 años, los que faltan de Daniel 9, 20 al 27. En ese tiempo, como venimos diciendo, el mundo experimentará increscendo la ira de Dios, manifestada de sus juicios contenidos en esos 7 años de ese libro, el cual solo ha sido digno de abrirlo el Corderito. Insistimos en el hecho de que a partir de este momento, todo lo que muestra y revela el libro de Apocalipsis se corresponde con eventos que están en el futuro.
Solo cuando la iglesia es sacada de este planeta para ser llevada al cielo, podrá el enemigo levantar a su anticristo y revelar totalmente su misterio de la iniquidad, como lo enseña 2 Tesalonicenses 2:7, que al presente lo detiene el Espíritu Santo. En cuanto a la función de la iglesia, Jesús dijo a sus discípulos de todos los tiempos: vosotros sois la sal de la tierra, Mateo 5:13. En este contexto, la iglesia, así como actúa la sal, preservando que la carne no se corrompa, actúa como sal espiritual, preservando de modo que la corrupción no se apodere totalmente de este mundo. Cuando la iglesia, que es la sal de esta tierra, sea sacada de ella, se corromperá del todo, y solo por la acción de un puñado de valientes escogidos soberanamente por Dios, como lo veremos en Apocalipsis 7, versos 1 al 8, una multitud de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas comparecerán un día, salvos ante el trono y en la presencia del Corderito, vestidos con ropas blancas, como lo veremos en Apocalipsis 7, 9. El Corderito, hermanos, Jesús, se dispone ya por fin a dar apertura a los 7 sellos del rollo. Cada sello encierra eventos del futuro que van a ser revelados. La revelación es manifestada con símbolos e imágenes que, a modo de las parábolas que usaba Jesús, nos comunican la esencia del mensaje de cada uno. Los primeros 4 sellos hacen referencia a 4 caballos y a sus respectivos jinetes. Estos 4 primeros sellos forman una unidad. El quinto y el sexto sello se corresponden entre sí. El sexto es respuesta a un clamor de justicia expresado en el quinto sello, todo lo concerniente al día del Señor, y el séptimo sello no lo encontramos en este capítulo, sino a partir del capítulo 8, verso 1. Curiosamente, esta estructura de 4-2-1 se repite igualmente en las trompetas y en las copas, que veremos más adelante. El asunto sobre los 7 sellos lo encontramos concretamente en Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis capítulo 8, versículo 5. Les daré un breve resumen explicativo del contenido de los 7 sellos del libro, hermanos. Lo que encierran los 7 sellos del libro del Corderito son los juicios y acciones mediante los cuales el Corderito actúa a fin de tomar posesión del mundo que ha comprado con su sangre, con el fin de hacerlo su reino. Hay innumerables porciones en el Antiguo Testamento que nos hablan sobre el futuro reino milenial de Cristo. Por ejemplo, Isaías 2, 1 al 4, Miqueas 4, del 1 al 3, Isaías 11, verso 9, Habacuc 2, verso 14, Daniel 2, verso 47, Daniel 7, versos 13 y 14, por citar algunos. El mismo libro de Apocalipsis clarísimamente nos habla del milenio con Cristo en la tierra a partir de su segunda venida, y esto lo encontraremos en Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 10. Veremos que se le presenta a Juan el contenido de ese rollo o libro de forma audiovisual, literalmente al abrir el corderito cada uno de los sellos, etc. Juan va a presenciar una serie de eventos y escuchar una serie de palabras en visión. Así que, en estos versículos del 1 al 8 del capítulo 6, los 4 primeros sellos, como veremos a continuación, de cada uno de los 4 primeros sellos, cuando se rompen, surgen caballos, además de otras cuestiones que estudiaremos en relación con esos caballos en concreto. Es significativo el mero hecho de que sean caballos. En la antigüedad el caballo era el mejor y más rápido sistema de transporte de personas. Esto nos habla de una rápida propagación por doquier de lo que cada jinete que cabalga cada caballo va a diseminar por toda la tierra. Versículos 1 y 2. Primer sello, el jinete del caballo blanco, el anticristo, aparece. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hermanos, dice el griego original que el Corderito abrió uno de los 7 sellos. Juan se fija en este hecho, dándole la importancia debida. Seguidamente, uno de los 4 seres vivientes que estaban alrededor del trono se dirige a Juan y lo invita a ver. Lo hace como con voz de trueno, y Juan, desde su posición estratégica en el cielo, ve lo que le ofrecen ver. El hecho de que hable con voz de trueno y se le incita en mirar, nos habla de la importancia de lo que va a acontecer seguidamente. Ese ser viviente se corresponde con el primero que ve Juan, el semejante a un león, capítulo 4, verso 1, y que ve Juan cuando ese primer sello es arrancado, ve a un caballo blanco y a alguien que lo monta. El caballo en la Biblia es la expresión de fuerza, conquista y guerra. Este caballo en concreto es blanco. Normalmente el color blanco es señal de santidad. Ahora sí, el engañador. En Apocalipsis 19:11 claramente la palabra nos dice que el jinete de ese caballo blanco es Cristo, pero en este caso es también así.
La respuesta es no. Veamos por qué. En primer lugar, y como venimos enseñando, los 4 primeros sellos forman una misma unidad, son sellos de juicio, además se originan en la tierra. Dice el autor del comentario de Matthew Henry al respecto, que el primer jinete forma parte integral con los otros 3 restantes. Todos ellos simbolizan plagas y castigos, de los cuales queda al margen Cristo. Cristo viene del cielo, hermanos. Antes de que Cristo vuelva físicamente a este planeta, el contenido del libro y sus correspondientes sellos deberán cumplirse. Por lo tanto, ese que cabalga ese caballo blanco no puede ser Cristo. Si bien el caballo es de color blanco, no es siempre ese color sinónimo de verdadera santidad. Como encontramos nosotros en 2 Corintios 11, 14 al 15, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Evidentemente, bajo esa apariencia de santidad se esconde algo perverso. Recordemos que en ese momento la iglesia ya no está presente en la tierra, por tanto, esa victoria de la que hace gala la gente, le fue dada una corona, no es la victoria de Cristo, es la victoria momentánea del anticristo. A ese varón que cabalga el caballo blanco le ha sido dada una corona. No obstante, Cristo lleva sobre su cabeza muchas coronas, Apocalipsis 19:12. Ese varón que cabalga el caballo blanco es un impostor, es un falso imitador de Cristo. Es por tanto el anticristo, el Cristo de Satanás. Y el que lo montaba tenía un arco y salió venciendo y para vencer. Hay razones espirituales para creer que el que llegue a ser gobernante de este mundo sea de la realeza y provenga de Europa. De Europa por cuanto surgirá como un cuerno número 11 del Imperio Romano renacido, la cuarta bestia, basados en Daniel 7, versos 7 y 8. Pero es un arco sin flechas el que lleva. ¿Cómo se explica eso? Sencillo, esto nos habla de una conquista sin armas. Hará alarde de su fuerza, el arco, pero no la usará. No necesitará usarla, porque el mundo entero desde un principio le recibirá. Desde el inicio de su andadura tendrá favor, todo le saldrá bien, por eso sale venciendo. Y muchos creerán ver en él el ejemplo perfecto del éxito, el perfecto ejemplo del hombre de éxito, el que todos quisieran ser, experto acerca de los entresijos de la política internacional, militar consumado, un príncipe entre los hombres, probado descendiente de la casa de Judá, y no solo eso, sino aparentemente del mismo linaje del rey David. Los rabinos judíos que han rechazado a Jesucristo y han esperado por siglos a un Mesías que es terrenal, noble y príncipe, habrían encontrado en ese hombre la respuesta a sus plegarias. Estoy convencido, hermanos, de que ese hombre ya está entre nosotros. A ese hombre la Biblia le llama la bestia anticristo. En el nombre de la paz y de la seguridad globales, conquistará los corazones de millones de almas y se entronizará en ellos. Estamos hablando del anticristo. Todos ellos son los que en su fuero interno han rechazado desde hace tiempo el verdadero Mesías. Cristo dijo al respecto: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan 5:43. Cristo profetizaba acerca de su impostor. Leemos en 2 Tesalonicenses 2, 7 al 12, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que haya quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envió un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ese hombre, hermanos, se los meterá en el bolsillo, porque ya están en su bolsillo. Todo aquel que no ama la verdad, sino solo su propio interés, pertenece al anticristo, y muchos, sabiéndolo o no, solo esperan que se manifieste para recibirle. Al principio hará grandes promesas y efectuará aparentemente grandes señales con la finalidad de cautivar a todos esos desdichados. Pasado el tiempo se quitará la máscara de blancura y bondad y se manifestará como lo que realmente es y siempre ha sido, enemigo de Dios y del hombre. No obstante, ya será tarde para muchísimos desgraciados que se dejaron engañar. Eso ocurrirá, como veremos, a partir del momento en que resucite. Mientras el anticristo se esté manifestando, hermanos, a este mundo, durante esos 7 años previos a la venida en la gloria del verdadero Mesías, Dios se estará encargando de Israel conforme a la enseñanza de Daniel 9:27. El anticristo tristemente también tendrá que ver con este asunto, ya que habrá un pacto con la nación de Israel que debiera de durar 7 años. Ese será un pacto de falsa paz, roto unilateralmente por él a la mitad de esos 7 años, y por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Ese desolador es la bestia anticristo, el que en un principio se presentará como el benefactor del mundo y de Israel. Recordemos que esa semana, Shavuá, en hebreo, se corresponde con una semana de años, es decir, 7 años. A partir de la mitad de esos 7 años, el anticristo pretenderá que le adoren como a Dios, entrando en el futuro templo judío que se ha de construir en Jerusalén, según de Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Y muchos entonces entenderán que no se trata del Mesías, sino del antimesías o anticristo. Otro aspecto importante a resaltar, hermanos, es el hecho de que ese hombre, por el hecho de estar cabalgando un caballo blanco a imitación de Cristo, tendrá una vinculación muy especial con lo espiritual y lo religioso. Para ello contará con la inestimable ayuda de su falso profeta, como lo veremos en Apocalipsis 13, versos 10 al 17. El vínculo entre él y la mujer ramera, que lleva en su frente el título Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es más, toda su presentación al mundo y posterior actuación nunca estará exenta de misticismo, incluso de grandes prodigios y señales, todos ellos con la finalidad de seducir, amedrentar y engañar a las masas. Veremos mucho más acerca del anticristo, hermanos. 1 Juan 2:18, también llamado el príncipe que ha de venir, Daniel 9:26, hombre de pecado, hijo de perdición, 2 Tesalonicenses 2:3, el inicuo, 2 Tesalonicenses 2:8, la bestia, Apocalipsis 13, 3 y 4, en los sucesivos capítulos. El jinete sobre el caballo blanco trae falsa paz a la tierra, versos 3 y 4. El segundo sello, el jinete del caballo rojo, violencia generalizada. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El segundo ser viviente que le habla Juan es el semejante a un becerro, capítulo 4, verso 7. Nadie mejor que un toro para anunciar lo que está por venir. Violencia generalizada. Este transmite a Juan el anuncio de la apertura del segundo sello. El corderito abre el segundo sello y sale un caballo rojo, purros, rojo encendido, a escena. Al jinete que lo monta se le da permiso y orden de quitar la paz de sobre la tierra y de que se maten unos a otros. Para ello se le da una espada. La espada en cuestión es en griego, makharia, una espada corta, el mismo vocablo que encontramos en Efesios 6:17 o en Hebreos 4:12. A pesar de ser una espada corta tipo puñal, es grande, porque grande será la masacre que realice. Esto parece dar a entender que se trata más que de una guerra de ejército contra ejército o de nación contra nación, de violencia generalizada entre las personas. Hoy en día, la violencia interpersonal, como la de género, el terrorismo o pequeña y media gran escala, masacres y demás atrocidades, son anunciadas constantemente y día a día en los noticieros de todas las naciones. Todo ello es preludio de la aparición del caballo bermejo y su jinete. La promesa de paz mundial que traerá la bestia anticristo será echada por tierra y pisoteada claramente, hermanos. Versos 5 y 6. El jinete sobre el caballo rojo trae violencia a la tierra. El tercer sello, el jinete sobre el caballo negro ahora, hambre. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Esta vez es el tercer ser viviente el que se dirige a Juan, el que tiene aspecto como de hombre. Apocalipsis 4:7. Le anuncia que del tercer sello, roto por el corderito, sale un caballo negro. El negro es símbolo del hambre. El hambre prolongada produce la muerte, hermanos. El jinete que cabalga el caballo del hambre lleva en su mano una balanza. Aquí la balanza es designada como instrumento para ajustar al máximo el alimento. En otras palabras, no hay abundancia. Todo se ha de pesar ajustosamente al máximo porque la escasez de alimentos es notabilísima. Siempre ha habido hambres sobre la tierra, pero en ese periodo que viene, hermanos, el hambre será de lo más anunciado en los medios de comunicación. Es obvio que va a venir una crisis económica sin precedentes que hará que las anteriores sean como cuentos infantiles. Verso 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras, 1 kilo de trigo por 1 denario, y 6 libras, 3 kilos de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Se da una orden de último momento al que monta el caballo negro. La orden viene de Dios y la de alguien entre los 4 seres vivientes, quizá uno de ellos o alguien que está con ellos, no obstante la orden es de Dios.
Versión Reina Valera dobla las cantidades para ajustarlo a su traducción, pero la traducción real es la de un kénice de trigo por un denario y 3 kénices de cebada por un denario. Un kénice, en griego koinix, era una medida para áridos, equivalente más o menos a 1 litro, en concreto a 1094 mililitros. 1.94 mililitros, perdón. 1 litro equivale a 1 kilogramo, más o menos. También era una vasija para el trigo o la cebada para esa capacidad. El denario era el jornal diario de un obrero. Por lo tanto, la deducción es simple. El jornal de un trabajador, un denario, solo podrá adquirir 1 kilo de trigo, el sustento básico humano por persona día. Con otro denario, por otra parte, solo se podría adquirir 3 kilogramos de cebada, alimento más bien reservado a los animales. La carestía de productos alimenticios básicos va a ser tremenda. ¿De qué manera se producirá esta carestía? Podemos pensar en varias posibilidades. Por ejemplo, violencia. Por la razón de la desaparición de la iglesia, la mal moral o el mal moral se extenderá como una plaga. Por esa razón, la violencia será un asunto generalizado. Si ya la violencia es noticia diaria, imaginémonos cuando no haya nada sobre la tierra que frene a Satanás. ¡Wow! También catástrofes naturales o provocados. Grandes catástrofes en principio de índole natural, calentamiento del sol, etc., y provocados por el hombre son noticia común hoy en día. Imaginémonos cuándo será el asunto o cómo será cuando el enemigo tenga rienda suelta para hacer y deshacer. Nunca olvidemos que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y que estas catástrofes vienen en seguro de parte del enemigo. Qué paradoja cuando vemos el tremendo énfasis, a veces tan exagerado, que hoy en día se da al asunto de la protección del medio ambiental. Ni con dinero, hermanos. La desestabilidad que traerá el reinado del anticristo, sobre todo en el tiempo de la gran tribulación, cuando obligará a todos a ponerse la marca de la bestia para poder comprar o vender, será absoluta. Aún el que tenga dinero no lo podrá usar sin la marca de la bestia. Tremendo. Versos 7 y 8. El cuarto sello. El jinete que monta el caballo amarillo, muerte, hambre, enfermedades y plagas, fieras. Miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. El corderito abre el 4º sello. El 4º ser viviente, el que se asemeja a un águila volando, le invita a mirar. Juan lo hace y ve lo que ve, un caballo ceniciento. Ese color amarillo pálido es el color de la muerte, en griego, coloros, que en realidad significa verde. Aquí indica la lividez verdosa, mezcla de verde oliva y verde ceniza, el color de los cadáveres. Ese jinete, sin duda, es un demonio, se llama muerte, y trae la muerte de muy diversas formas a este mundo descreído. El Hades, que es el infierno, le sigue sentado a la grupa del caballo. Significa que a medida que la gente muere por efecto de muerte, directamente va a parar a él. Y son tantos los que mueren que el Hades casi pierde la capacidad en esos días de absorber tantas almas de muertos. ¿Cuántos son los muertos? Lo dice el versículo, la 4ª parte de la humanidad existente sobre la tierra en esos días. Pensemos, si ahora mismo la población del planeta ya se acerca a los 8.000 millones de almas, la 4ª parte de esa población corresponde a 2.000 millones de almas. Esto es más que la población de China y Estados Unidos juntas. No sé cuántos seremos arrebatados antes, y que por tanto seremos restados de esos más de 6.000 millones, aunque no creo que llegue a notarse en ese sentido. No obstante, aún y así el número es escalofriante, hermanos. Cuando mueren, de 4 formas básicamente: espada, hambre, enfermedad, fieras de la tierra. ¡Wow! Tremendo. Versículos 9 al 11. El 5º sello, las almas de los mártires. Verso 9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Jesús, el Corderito de Dios, abre el 5º sello aquí. Solo Él podía abrirlos. Él puede recibir, por lo tanto, de parte del Padre, la autoridad para abrir. Cuando se abre ese 5º sello, inmediatamente Juan, como espectador de las cosas que están ocurriendo ante sus ojos, ve las almas de los muertos en Cristo, que dieron su vida por defender la palabra y por su confesión de verdaderos cristianos. Estos son mártires y están en el cielo. Hay que entender que lo que ve Juan es lo que todavía no ha ocurrido, pero lo ve porque en la economía de Dios, que es atemporal, esto ya está hecho.
Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. En primer lugar, decir que la traducción literal de los que habían sido muertos es habían sido degollados. Esto es importante por dos razones. Primera, porque nos revela de qué manera serán ejecutados de forma oficial los mártires durante la Gran Tribulación. Posiblemente serán pasados por la guillotina, célebre durante la Revolución Francesa. Segundo, porque implícitamente nos está hablando del derramamiento de sangre. Las almas de los mártires que ve Juan en su visión celestial están a la sazón bajo el altar. Esto tiene un significado concreto. Recordemos que las almas de los mártires están bajo el altar. La explicación a todo esto es la siguiente. Según Génesis 9:4 y sobre todo Levítico 17:11, en la sangre está la vida de la persona o del animal. Aquí aparecen bajo el altar como el altar del holocausto, las almas o las vidas correspondientes a esos creyentes degollados. Esta es la explicación por lo cual las almas de esos mártires de la Gran Tribulación están bajo el altar. Fueron un sacrificio para el Señor. Y clamaban a gran voz diciendo, verso 10, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos mártires que están en el cielo, con alma y en espíritu, conscientes y solamente esperando el momento de recibir en la resurrección sus cuerpos glorificados, según Filipenses 3:21 y 1 Corintios 15:49 y 50 al 53, clamaban a gran voz. Esto tiene paralelismo impresionante con otro pasaje de la Escritura, en lo concerniente al primer mártir de la historia, Abel. Génesis 4:10 dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Encontramos en las Escrituras, hermano, por lo tanto, esta concordancia, esta armonía en todo lo que sucede. Las almas de los decapitados claman al juez del universo por vindicación y venganza. Escribe John MacArthur, este sello describe el ímpetu de las oraciones de los santos por la venganza de Dios. Fin de la cita. Cuando dice, juzgues y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra, va a ser el clamor conforme a la voluntad de Dios de esos que serán asesinados a partir de la primera mitad de la tribulación, que hará el que el cielo se ponga en marcha para cumplir el designio de juicio y castigo sobre este mundo, que les ha dado muerte o ha sido cómplice, sobre todo en el periodo de la gran tribulación, culminando con el día del Señor. Obviamente todos ellos no serán parte de la iglesia, lo cual habrá sido arrebatada antes, hermanos. Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aunque todavía no disfrutan de la totalidad de la gloria venidera, cuando obtengan sus cuerpos de gloria, se les da un anticipo. Las vestiduras blancas, el griego original dice que se dio a cada uno una estola blanca. Dice el diccionario acerca de lo que es una estola, vestidura a modo de túnica adornada con una franja que ciñe la cintura y prende por detrás. Cada uno recibirá una de esas vestiduras. Entendemos algo mejor así, hermanos. En el contexto del tiempo de la gran tribulación debemos entender algo. En este tiempo, hace poco que se produjo el arrebatamiento de la iglesia y la consiguiente resurrección de los muertos en Cristo. Toda la iglesia, es decir, cada miembro, ya tiene para entonces su cuerpo de gloria y está en el cielo. Entonces van llegando también al cielo esos mártires de la gran tribulación, que no son pocos, sino muchos, como lo enseñará Apocalipsis 7:9, los cuales todavía no reciben sus nuevos cuerpos de resurrección. De momento, esos mártires no tienen un cuerpo físico de gloria como el que tiene Jesús, sino que están en espíritu solamente. Esta es la situación. ¿Hasta cuándo no podrán recibir sus cuerpos glorificados de resurrección? Hasta que el tiempo de esa tribulación acabe y lleguen al cielo todos los que aún deberán morir durante la gran tribulación. Entonces todos ellos serán resucitados. Versículos 12 al 17, el sexto sello, el resumen de la ira del Corderito. En el quinto sello encontramos a esos millones de mártires clamando a Dios por vindicación. El sexto sello es la respuesta de Dios a sus oraciones de los justos. El sexto sello resume la ira del Cordero, expresada en juicios terribles que acontecerán hasta la consumación de los tiempos, antes de su venida en gloria. Todos son desórdenes en la creación. El sexto sello se corresponde en gran parte a Mateo capítulo 24, versos 29 al 30, que dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
El sexto sello, por lo tanto, contiene los juicios de Dios justo después de la tribulación, justo antes de la venida del Señor. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, ya profetizó sobre estos hechos de juicio, amados hermanos, en Isaías 13, versos 6 al 11. La Biblia enseña que Dios es un Dios de orden, pero a causa de la soberbia de los hombres que se constituyen amos de sí mismos y de la creación de Dios, desechando a Dios, el Señor les mostrará que esto no es así. ¡Wow! Que sí. Que si Él quita su mano de lo creado, el hombre es incapaz de sostenerlo. Dios ha soportado el mal y el pecado de esta humanidad a través de las edades. Verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como toda de sangre. El Señor abre el sexto sello, y Juan ve un gran terremoto. No es un terremoto cualquiera. A pesar de los devastadores que son, este es un juicio para toda la tierra. El sol se puso negro como tela de silicio. La traducción literal de este pasaje es: el sol se puso negro como un saco de crin. Se refiere al saco de duelo confeccionado con crines de cabra negras. Jesús predijo cuando esto iba a ocurrir, después de la tribulación y justo antes de la venida de su gloria. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Mateo 24, 29. Recordemos que también lo profetizó Isaías, al decir: y el sol se oscurecerá al nacer, Isaías 13:10. Joel también lo hizo, al decir que el sol se convertiría en tinieblas antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, Joel 2:31. El día de Jehová, en este contexto, es el de la venida de gloria de Jesús, a derrotar y destruir a la bestia, al falso profeta y todos sus ejércitos. La luna, cuando se vuelve de color rojo, es debido a un eclipse total. El mismo profeta Joel profetizó al respecto en Joel 2:31. Verso 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Recordemos las palabras de Jesús en el Monte de los Olivos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Evidentemente no se trata de las estrellas tal y como entendemos, ya que las estrellas están a muchos años luz de la Tierra. Además, la palabra griega aster, la cual usa Juan en su descripción, también se traduce por astro. Un astro es, según el diccionario, un cuerpo celeste. Es decir, cualquier objeto puede ir por el espacio, podría llegar en un momento cuando los satélites artificiales puestos en órbita alrededor de la Tierra caigan, o una lluvia de meteoritos se produzca, o las dos cosas a la vez. Lo cierto es que desde la perspectiva de la Tierra, parecerá como que las estrellas se desploman y caen al planeta. Verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y toda monte y toda isla se removió de su lugar. Jesús advirtió, hermanos, que justo antes de su volver él en gloria aquí a la tierra, las potencias que están en los cielos serían conmovidas. Marcos 13:25. Algo nunca visto antes ocurrirá en el sistema solar. Quizás los mismos ejércitos celestiales, con el Señor Jesús a la cabeza, producirán un efecto sobrecogedor que hará que estas cosas que leemos del sexto sello se cumplan. Es muy interesante, amados hermanos. Y además, en el verso 14 dice: y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Más adelante, en el libro de Apocalipsis, nos narra algo más a detalle acerca de esto. En el capítulo 16, verso 18, encontramos: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Como consecuencia de este megaterremoto global y otras razones, ocurrirá lo siguiente: toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¿Cómo podrá ser esto así sin que la tierra quede afectada en su totalidad? No lo sabemos. Dios preservará el planeta en lo básico para que el reino de su amado Hijo pueda instaurarse durante 1000 años, a pesar de la enorme destrucción que habrá por doquier. Tremendo. Versículos 15 al 17. El efecto sobre los hombres. Este versículo nos describe los efectos ante tales cataclismos, los cuales producirán en las gentes sin Dios de este periodo al final de la gran tribulación. Repito, estos versículos nos describen los efectos que tales cataclismos producirán en las gentes sin Dios de ese periodo al final de la gran tribulación. Verso 15: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Saben? 7 son las clases diferentes de gente, las cuales buscan inútilmente el esconderse de Dios y de la ira del Corderito en aquel tiempo. Los reyes son los presidentes, jefes de Estado, etc. Los dignatarios, nobles, ministros, legisladores, jueces, etc. Los ricos o magnates, los jefes militares, los influyentes en la sociedad, artistas, comunicadores, científicos, etc. La gente oprimida y los ciudadanos normales y corrientes, es decir, todo el mundo.
700 años antes de Cristo, el profeta Isaías dijo al respecto en Isaías capítulo 2, versos 10, 11 y 19: Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y en el resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Verso 16: y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¡Wow! ¿Quién hubiera pensado que era posible hablar de la ira del Cordero? ¿No es el Cordero el más manso de los animales? Es la ira del amor despreciado, pisoteado 1 y 1000 veces, a pesar de haber llegado hasta lo sumo del sacrificio por nosotros. Y versículo 17: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ese día es el tan anunciado día del Señor, un día que abarca todo el juicio de Dios contra la humanidad rebelde durante el periodo de la gran tribulación y que culmina con la aparición de Cristo. El día en el que Jesús, el león de la tribu de Judá, vuelve a esta tierra a herir con la espada que sale de su boca a las naciones rebeldes y a regirlas con vara de hierro, porque Él es quien pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19:15. Este es un aviso claro a toda la humanidad, porque los juicios vienen irrevocables, imparables. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Que el Señor los bendiga.